Dios les bendiga y bienvenidos a su canal. Valeria Baza de este lado para servirles, su hermana y su amiga en Cristo. Hoy estoy con un tema bastante interesante y es lo escatológico y lo profético, lo que está por cumplirse. Voy a estar trayendo esta serie de videos y los voy a ir posteando conforme pase el tiempo y conforme el Señor vaya iluminándome. Así que espero que les sea de mucha edificación y quédese para ver el video. Pero antes, no te olvides de suscribirte. Si te gusta el video, dale like, me gusta y comparte con alguien para que a esta persona que tú le compartas le llegue esta bendición de lo alto. Así que quédate ahí que ya empezamos con el video. Comenzaremos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos este tema muy interesante que se titula como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. Y por ser palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Señor Jesús, por esta tu palabra santa y bendita. Dirígeme, Señor, para poderla exhortar y pon entendimiento en aquellos que van a escucharlo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, debemos comprender que este tema ha sido muy debatido en los últimos años y que dentro del cuerpo de Cristo hay creyentes que creen que este acontecimiento va a suceder y otros que no. También debemos saber que han surgido diferentes corrientes de pensamientos sobre cuándo va a suceder este evento. Hay algunos que creen en el rapto pretribulacionista, que es el rapto ocurre antes de que empiece la tribulación y gran tribulación. Luego ha surgido la corriente que dice semi-tribulacionista, es decir, a la mitad de la tribulación y gran tribulación sucede el rapto. Y también ha surgido otra corriente que cree que el rapto va a ser post-tribulacionista, es decir, va a ser posterior o después de la tribulación y gran tribulación, o mejor conocido como este periodo de 7 años donde vienen juicios de Dios a la tierra. Entonces han surgido estas tres corrientes de pensamiento, pero la que más veracidad tiene en la palabra de Dios es la que es pretribulacionista, es decir, el rapto ocurre antes de que empiecen los juicios de Dios en la tierra, y lo vamos a explicar por qué. Para comprender mejor el significado de arrebatamiento o arrebatados, como usa aquí el apóstol Pablo cuando hace mención de este evento, tenemos que remontarnos en las raíces en las cuales se escribió el Nuevo Testamento, que se escribió en el griego koiné, una versión más antigua del griego actual. Entonces, esta palabra arrebatados que usa Pablo es en el griego harpazo, y que significa apoderarse de o tomarse a uno mismo, que es similar a las palabras que Cristo usó en el capítulo 14 de San Juan, cuando dijo que venía y nos iba a tomar a sí mismo, es decir,
a todos los creyentes. Cabe destacar que el arrebatamiento es un misterio revelado a la Iglesia de Cristo y en especial al apóstol Pablo. ¿Por qué decimos esto? Porque en 1 Corintios 15, vamos a irnos al versículo 51, dice así: He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, es acá cuando el apóstol Pablo le dice: he aquí les digo un misterio. Esta palabra que se usa aquí es mysterion en el griego, que significa revelar algo que estaba oculto. Entonces el apóstol Pablo le dice: he recibido un misterio y se los estoy informando a ustedes y se los comunico para que lo sepan, que no todos vamos a dormir, que hace mención a la primera muerte, que es la muerte que todos tenemos que pasar, la mayoría de los seres humanos, pero dice: pero todos seremos transformados. Es decir, Pablo hace mención, no todos van a gustar de la primera muerte. Como vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la mayoría de las personas van a gustar de la muerte, pero va a haber un grupo de personas o millones de personas en el momento en que Jesús venga a buscar la novia, que es la iglesia, la va a arrebatar, y ya sea los que hayan muerto en Cristo Jesús y están esperando ese nuevo cuerpo, se levanten y detrás de esas personas que suban a las nubes con Cristo, vendremos, dice Pablo, los que estén vivos en ese momento. Y es decir, Dios va a arrebatar al cuerpo de los creyentes que murieron en él, ya sea estén donde estén. Jesús va a reunir cada partícula del cuerpo y lo va a tomar y lo va a llevar para arriba en las nubes, dice. Y lo mismo con los creyentes que estén vivos para esa fecha o ese momento. Y dice Pablo que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, lo corruptible es lo que se muere, lo que se daña, lo que se pudre. Es decir, se vista en algo que sea eterno. Y dice esto mortal, porque tenemos ese mal desde que entró el pecado en nosotros. Desde el Génesis capítulo 3 en adelante entró el pecado en el ser humano y es la muerte. Entonces dice: esto mortal se vista de inmortalidad, es decir, de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es lo que dice Pablo. Entonces fue un misterio revelado a la iglesia para que todos los creyentes en Cristo se preparen hasta ese momento. Entonces, la muerte de los creyentes tenida como un sueño apacible. Lo vemos en varios versículos. Yo lo voy a dejar ahí en pantalla para que vean cómo se tiene como una semejanza a estar dormido. Pero no, debemos aclarar esto de que no enseña que estos versículos que el alma está dormida del todo. Esa doctrina es refutada en Mateo 17:3 y Apocalipsis 6,
del 9 al 11. Debemos entender que es similar a un sueño. Es como estar esperando a que Cristo venga a transformar los cuerpos, pero no es que esté en un sueño profundo y ya no tenga noción de nada. No, el alma sabemos nosotros que es eterna, ya sea con el Señor o en el infierno. Entonces tenemos en cuenta esto. Pero aquí el apóstol Pablo está desarrollando este misterio, le está dando a conocer. Y vamos a volver donde comenzamos leyendo. Y él le dice, la venida del Señor se titula este capítulo. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, lo que mencionábamos anteriormente, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, es decir, le está diciendo, no es algo inventado por nosotros, sino es la palabra de Dios que me fue revelada a mí para que yo se lo cuente a ustedes. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Vieron? Ahí dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Acá vamos a detenernos un poco y vamos a examinar con lupa estos versículos, porque tienen mucho que ver con todo lo que va a acontecer después, y se van a dar cuenta ustedes que el rapto es pretribulacionista, es decir, va a venir el Señor por su iglesia, la va a arrebatar y se la va a llevar con él al cielo, y acá en la tierra comienzan los juicios del Señor, sumado a que va a estar el reinado de el anticristo con el falso profeta. Entonces tenemos que ver que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hacemos un paréntesis en este versículo, porque dice el Señor mismo con voz de mando. Es decir, hay muchas personas que piensan que el arrebatamiento va a ser semi-tribulacionista, porque cuando Dios manda los juicios de las trompetas, confunden esta trompeta, esta voz de trompeta, con las trompetas del Apocalipsis, sea el inicio de las trompetas del Apocalipsis. Pero esto es totalmente confuso y son cosas totalmente diferentes, porque acá dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en cambio en el Apocalipsis las trompetas son dirigidas, son mandadas por Dios a través de unos ángeles. Entonces ahí tenemos la primera diferencia y nos damos cuenta que se está hablando de diferentes acontecimientos. Fíjense que dice juntamente con ellos en las nubes, es decir, Cristo no va a tocar el suelo contaminado hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Tenemos que también hacer una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene en las nubes, se presenta con voz de mando, con trompeta, va a ser un sonido que los creyentes van a escuchar y va a ser un abrir y un cerrar de ojos, y rápido van a subir para arriba los muertos en Cristo y los creyentes que estén vivos, pero va a ser en el aire, no va a tocar este suelo contaminado el Señor, sino
hasta la segunda venida de Cristo, que ya viene en gloria para establecer su reino aquí en la tierra y a limpiar esta tierra de maldad. Es decir, sucede ahí la batalla del Armagedón, limpia la tierra Jesucristo, cielo nuevo y tierra nueva, y baja la nueva Jerusalén. Entonces, estos son acontecimientos totalmente diferentes. ¿Por qué también se dice que esto se está hablando del arrebatamiento de la iglesia? Porque en Primera de Tesalonicenses, en el mismo libro, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Hay un versículo también clave que alude sobre esto. Y este pasaje se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 10, y dice así: le habla a la iglesia de Filadelfia, que fue una de las más fieles y las que menos tuvieron reprensiones, y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí tenemos un ejemplo más que le está hablando a una parte de la iglesia, y es decir, el Señor nos va a guardar en ese tiempo terrible. Es decir, Él no va a querer que nosotros nos perdamos, ¿no? Que nosotros suframos en ese momento, porque eso está para los que no creyeron en Él. También tenemos otro ejemplo. Lo vamos a leer rápidamente y lo voy a poner ahí en pantalla también para que usted vaya siguiendo el hilo, para que vea que todo esto está confirmado en la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 14, del 3 en adelante, y dice así: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, donde Jesús fue a preparar moradas, en el cielo. Es decir, moradas hay, pero Él fue a preparar más todavía para que todos, tanto como los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, los muertos en Jesús, tengan acceso a la morada celestial. Entonces vemos cómo Jesús hablaba también en parte y daba sus pinceladas, como que los tomaré a mí mismo. Esta es la misma palabra que se usa para el arrebatamiento en el griego, y que significa tomar a mí mismo, arrebatar. Esta es la misma palabra que usó Pablo cuando escribió sobre el arrebatamiento en lo primero que leímos. El rapto es identificado con el día de Cristo. ¿Cómo así? Sí, Pablo hablaba en términos como el día de Cristo, el día de Jesús. Vamos a leer 3 ejemplos donde Pablo le da a entender a las iglesias que quiere que se guarden para que ese día sea su cuerpo glorificado y que alcancen la salvación y que sean arrebatados. Miren en 1 Corintios 1:8, y dice así: el cual también los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Luego, en 2 de Corintios 1:14, dice, como también en parte han entendido que somos su gloria, es decir, la gloria de Dios, así como también ustedes la nuestra, para el día del Señor Jesús. Es decir, son ustedes preciosos y preciados para Dios, son su gloria porque son la novia de Cristo y son también, decía Pablo, el trabajo de nosotros en el Señor, es decir, nuestro galardón, decía Pablo, pero para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir esto? Esto no debe confundirse con el día de la ira del Señor o el día grande y temible del Señor, y así como se nombra en el Antiguo Testamento con varios profetas. ¿Por qué no? Porque en esos días se habla de condenación al mundo incrédulo. En cambio acá se está hablando de la iglesia, la novia del Señor. Leer el último ejemplo que tenemos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Y dice así: estando persuadido, es decir, convencido de esto, que es el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día que venga a arrebatar la iglesia. Además de lo que Dios le revela a Pablo, Dios también le revela a Juan en el Apocalipsis o Revelación. Y Juan empieza esta nueva sección con las palabras después de esto en el capítulo 4 del Apocalipsis. Y esta frase en griego es metatauta, que significa después de estas cosas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué cosas? Y puede referirse al contexto del rapto que sucede entre los capítulos 3 del Apocalipsis y 4. La frase metatauta abre y cierra este versículo en la lengua original. ¿Por qué? Porque la iglesia se menciona 19 veces en los 3 primeros capítulos y después desaparece completamente de las páginas del libro y no se sabe nada hasta el final de la tribulación en el capítulo 19. El único grupo que Satanás va a encontrar para atormentar van a ser los judíos y las personas que no se dejen marcar para esa fecha. De las personas que se quedaron y que ahí van a ver y darse cuenta que ellos se quedaron por no haber obedecido al Señor. Hay algo misterioso y muy interesante que sucede en el capítulo 17 de Mateo, donde se produce la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva a un monte, y ahí se les transfigura delante de ellos. Y recuerden este pasaje que dice que su rostro se resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ahí mismo le aparece Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué se le aparece Moisés y Elías? Recuerden que Moisés, él fue un gran profeta y murió en un monte cuando Dios lo hizo subir, que subiera, que viera la tierra y muriera en el monte conocido como Monte Abarín, y ahí Moisés muere, pero del cuerpo no se sabe más, sino lo que encontramos en Judas, que quería robar el cuerpo de Moisés, seguramente para hacer alguna de sus trampas, ¿no? Para que el pueblo adorara al cuerpo.
pero Dios no se lo permitió, entonces Dios mismo lo enterró. Pero ¿qué pasa? Aparece con Elías también. Elías no vio la muerte, no conoció la muerte. Entonces ahí tenemos una referencia clara. Elías fue arrebatado como con carros de fuego al frente de Eliseo y demás. Entonces vemos cómo tenemos un ejemplo entre los muertos y los que están vivos en ese momento. Tenemos la figura de los muertos que van a resucitar con Cristo y los vivos que queden en ese momento, que siempre van a estar con el Señor y van a ser arrebatados. Ese es un ejemplo clarísimo, representando a los muertos esperando la resurrección, es decir, el nuevo cuerpo glorificado, y por ejemplo los que no durmieron, no murieron en el Señor, como Elías y todos los que queden para ese entonces cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que de igual forma van a ser glorificados. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo y un misterio escondido detrás de esa transfiguración que les hizo ver a los discípulos Jesús. Por eso, hermanos, una reafirmación que hace Pablo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, aliéntense y prepárense. Esto está queriendo decir: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, despertemos, que la venida por la iglesia del Señor Jesucristo va a ser inminente, va a ser de un momento a otro. ¿Y quiénes van a estar preparados? Los que se han santificado, los que no vivieron una doble vida o no jugaron con ser cristiano. Esto es algo tan importante y tan dejado de lado por las personas, porque por misericordia quizás se queden aquí cuando venga el rapto del Señor. Muchas personas que quizás iban a la iglesia, pero no habían arreglado sus vidas. Lo usaban como una religión, pero nunca como una transformación en sus vidas. Y quizás se van a quedar, pero en la gran tribulación van a tener que morir por el nombre de Cristo Jesús. Y esto va a ser, van a tener que pasar por toda esa ira que va a ser volcada en el mundo, con las copas, con los sellos que se desaten, con las trompetas, etcétera, etcétera. Y si sobreviven, pero van a tener que morir y no dejar ser marcados, van a tener que morir por Jesucristo para poder salvar su vida. Entonces, no esperemos a quedarnos cuando venga el rapto, sino estemos preparados. Tratemos de emblanquecer las ropas de nosotros espiritualmente hablando. Lavémonos de nuestros pecados con la sangre del Cordero, que para eso vino a la tierra. Así que, hermanos, esto es lo que va a pasar en el rapto. Va a ser antes del comienzo de la tribulación y gran tribulación, que es un periodo de 7 años, la tribulación y gran tribulación, pero tiene 2 facetas. Por eso es que en otro programa lo voy a especificar más, lo voy a aclarar más y voy a dar más características. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo va a pasar este acontecimiento del rapto de la iglesia? Bueno, para esto no tenemos una fecha específica, pero sí el Señor nos manda a través de su palabra a velar, a orar, a ser sobrios y entendidos en los tiempos, sabiendo que lo que acontece a nuestros alrededores son lo que marcan el indicio de que Cristo está a la puerta para venir a buscar a su iglesia. Pero hay una de las señales muy, muy importante, aparte de todas las otras, que es lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 3 en adelante, y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el versículo 6 dice: y ahora ustedes saben lo que lo detiene, es decir, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí claramente lo dice, que mientras esté la iglesia acá en la tierra, no va a manifestarse el anticristo, ni se van a desatar los sellos. Solamente cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ahí quizás a los meses, a los días, eso no lo sabemos, pero se va a desatar aquí en la tierra, y van a empezar a correr los años del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Por eso es que debemos estar preparados como hijos de Dios, y lo que dice Lucas 22:36: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto era lo que enseñaba Jesús, que estemos todo el tiempo orando para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, es decir, no esperar a quedarse para recién ponerse a orar, sino estar en vela. Y esto se lo hablaba a los discípulos, le decía a los que a él lo seguían, porque fueron los discípulos los que le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces, estas son las señales, las únicas que podemos ver, pero tiempo exacto o día, fecha u hora no sabemos. Por eso les voy a dejar un cuadro con un gráfico para que ustedes se sitúen en la línea del tiempo y vean cómo van a ser estos acontecimientos. Este mismo cuadro lo vamos a usar para los otros capítulos en los que vamos a explicar los juicios posteriores que vienen cuando ya la iglesia sea arrebatada. Así que, amados del Señor Jesús, espero que haya sido de mucha bendición y deseo que se guarden irreprensibles en santidad para el Señor. Esperar que pronto el Señor venga por su iglesia, porque Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Y los acontecimientos mundiales que están pasando es Dios prolongando la misericordia. Pero ya no hay tiempo, así que afírmate en el Señor, ponte a cuentas con Dios para poder irte cuando venga a buscar la iglesia, el Señor Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima.